Esta exposición presenta un conjunto de fotografías que se enmarcan dentro del rito funerario, entre retratos de niños, retratos de adultos, grupos, el proceso de la fotografía durante el cortejo fúnebre. Podemos ver aproximadamente unas 80 fotografías originales que van desde 1840 hasta 2017 más o menos, que sería la última fotografía de la exposición, aunque realmente la última imagen previa a esta sería de los años 70. Esta exposición puede parecer un poco extraña, pero tenemos que verla como una práctica que se dio desde el principio de la fotografía y que heredó incluso de la pintura, y es una práctica que se enmarcaba dentro de los encargos, como se podían hacer los bautizos, las bodas, todos los ritos importantes dentro de la comunidad o del grupo familiar, se enmarcaban también este tipo de encargos. Tenemos la suerte de tener todo piezas originales, 3 álbumes completos que enmarcan un poco lo que fue la fotografía en el Mediterráneo, también en Valencia y sobre todo con algunas comparativas con el resto de Europa, por ejemplo, o con algún ejemplo también americano. Evidentemente es un tema que llama mucho la atención. Yo conseguí entrar en esta temática gracias a un trabajo de investigación que realicé para mi tesis doctoral, que se defendió en el 2010, y que me llevó a este tema. No fue una ocurrencia mía, sino que investigando en varios archivos de fotógrafos gallegos descubrí esta temática y me llamó un poco la curiosidad de por qué se hacían estas fotografías, si había otros fotógrafos que hacían este tipo de encargos o no. Y mi gran sorpresa fue que descubrí que no solo se hacía en Galicia, en Valencia, en el resto de España, sino en toda Europa, en Estados Unidos, en Japón, en India. Es decir, al final lo que estamos viendo con esta exposición, que es el resultado de todo este trabajo, es cómo este tipo de encargos era necesario para sobrellevar el luto, para guardar en la memoria ese rostro del ser que se iba y del que no se tenía ninguna fotografía, y cómo incluso hoy en día todavía vemos una fotografía del 2017 que incide e insiste en que quizás esa práctica no se tiene que perder.